Entonces, compañeros, estábamos viendo en la clase anterior las formas de pago. Hablamos ya de la consignación, hablamos acerca de la cesión de bienes, también estábamos hablando acerca de la dación en pago. Había un poquito de confusión en cuanto a la cesión de bienes y la dación en pago, que es muy parecido. En esencia, ustedes pueden ver de que tanto la cesión de bienes como la dación en pago tienen una cuestión similar, que es dar otra cosa distinta de la que se había pactado para cumplir con una obligación. Pero tiene sus diferencias. ¿Por qué razón? Porque en la dación en pago, como lo dijimos, que es una forma especial de pago y que consiste en un acuerdo entre el deudor y acreedor de sustituir la prestación que se debe por otra similar, pero en el momento de hacer el pago. Quiere decir, compañeros, que a la hora de que acreedor y deudor lleguen a un acuerdo, el deudor entrega una cosa distinta de la que se había comprometido a dar y voluntariamente el acreedor recibe. Pero aquí hay una situación bien importante, es que aquí se extingue la obligación total. ¿Ya? Tiene que haber ese acuerdo y se extingue la obligación. Cumple totalmente el deudor con el compromiso que tenía. Y también la otra diferencia es que es un acuerdo que solo puede hacerse extrajudicialmente en forma voluntaria. Entonces, en este caso, se cumple con con la obligación completa. Por el otro lado, la cesión de bienes, que también es una forma especial de pagar, consistente en un derecho que se le otorga al deudor de varias obligaciones que no puede, dice, cumplir y que son de plazo vencido o a punto de, aquí viene otra diferencia, o a punto de vencerse. Entonces puede ceder sus bienes a los acreedores para que los administren o enajenen. Vean, pues aquí está la clave para ustedes poder entender cuál es la diferencia. En la dación de pago, en automático se termina el compromiso, volvemos a los créditos, resulta que el deudor debía una cantidad de dinero, pero llegan a un acuerdo con el acreedor que le va a entregar un camión, por ejemplo, un camión, y como el acreedor tiene empresa de transporte, le interesa el camión, entonces acepta el cumplimiento del pago a través de recibir un camión por una cantidad un camión usado, por supuesto, entonces una cantidad, no sé, de 200 o 300 mil quetzales o de 100 mil, dependiendo del estado, y de esa manera se cumple y se extingue la obligación. Por el otro lado, la cesión de bienes no, tiene sus diferencias. Por ejemplo, cuando ya está a punto de vencerse el plazo de la obligación, o también ya se ha vencido, pero el deudor se atrasó. Entonces, para poder cumplir con esos pagos, cede sus bienes al acreedor, pero aquí, por eso escuchen, cede sus bienes. En la dación en pago de una vez, traslada, aquí está y te pago y ahí quedó todo. Cesión de bienes, su nombre lo dice, cede sus bienes. ¿Para qué? Para dos cuestiones. La primera, para que el acreedor administre esa empresa o esos bienes que el acreedor no lo pudo hacer de manera eficiente. Entonces, si la deuda ya estamos hablando de que es de 500 mil quetzales o 1 millón de quetzales o 10 millones de quetzales, y el deudor considera que ya no es capaz de hacerlo por él mismo, entonces llega a un acuerdo, ya sea voluntario o a través de juez, como de las dos formas, para ceder sus bienes. Y en este caso cede la empresa que él tiene. La recibe en cesión de bienes el acreedor y pasa a administrar la empresa. Y de esa manera, entonces, con la administración que hace el acreedor, una administración efectiva, entonces con eso él recupera, quiere decir que la deuda no se va a pagar de uno solo, como se hace en la dación de pagos, sino que aquí entra el acreedor a administrar el negocio o la empresa para ir recuperando las ganancias y con esas ganancias
y con esas ganancias empezar a pagar, a pagarse la deuda. Entonces quiere decir que si es 1,000,000 de quetzales y de ganancias la empresa recibe al mes, por ejemplo, unos 70,000 quetzales, tiene que pasar por lo menos el acreedor administrando esa empresa 1 año para poder recuperar esa deuda pendiente que tenía el deudor con el mismo, con el mismo, con el mismo acreedor. Entonces, el acreedor pasa 1 año administrando la empresa del deudor para terminar de cobrarse. Por supuesto, tiene que sacar gastos de administración, todos los gastos. Y yo estoy poniendo el ejemplo de que le queda de ganancia a esa empresa unos 70,000 quetzales mensuales. Entonces, para poder cubrir la deuda de 1,000,000 de quetzales, tiene que pasar 1 año aproximadamente. Entonces, exactamente, Sandra, como aquí sepa, por eso el pacto debe ser bien claro. Si se pasa solo solo se ceden los bienes para la administración, por supuesto que a la hora de cubrirse totalmente la deuda, los bienes pasan nuevamente al deudor. Correcto, así es. Lo que pasa, compañeros, es de que a veces hay empresas, y esto solo se puede dar en empresas grandes, ya empresas grandes, o incluso en algún pequeño negocio, pero ya bien establecido, en donde el deudor puedas, por alguna razón de problemas personales que tenga, o tenga otras deudas, o alguna otra cuestión, entonces le cede, o por enfermedad, o por viaje, por cualquier circunstancia que se vean imposibilitado en seguir administrando sus bienes. Y como él sabe que la única forma de poder pagar ese crédito es a través de ese negocio, a través de esa empresa, entonces por eso negocia con el acreedor para que él se haga cargo de la administración y ahí mismo se vaya cobrando ese crédito. Entonces, por supuesto, como les digo, primero tiene que sacar los gastos cuando digo que quedan 70,000 en el ejemplo que estoy facilitando, que estoy diciendo que 70,000 quetzales, por supuesto que antes tiene que sacar los gastos de empleados, si hay, alquiler, fíjese, compañera Francisca, que también, sí, pero vamos, es que aquí hay dos cosas importantes en la cesión de bienes. Estamos hablando ahorita de los acreedores para que los administren. Y de ahí dice o enajenen. Vean pues cómo están los artículos. Entonces, compañeros, cuando se lee un artículo no es solo leerlo por leer, ¿verdad? Es una forma, vean, pues el artículo establece que es una forma especial de pagar, consistente en un derecho que se le otorga al deudor. Y establece, y de varias obligaciones, dice, que no puede cumplir y que son de plazo vencido o a punto de vencerse, que otra cuestión, de ya vencido o a punto de vencerse, para ceder sus bienes a sus acreedores para que los administre o enajene. Entonces ahorita, como estamos hablando, estamos hablando acerca de que solo que los administren. Entonces, en este caso, el acreedor tiene, si acepta la proposición de recibir en cesión de bienes para administrarlos, entonces él tiene que sacar todos los gastos, como les dije, de funcionamiento, si no es propietario del lugar, del inmueble, el pagar alquileres, pagar maquinaria, pagar recurso humano, todo lo que servicios que se tienen que pagar para que funcione una empresa. Y posterior a eso, incluso es artículo 1416, incluso el acreedor también se va a cobrar los gastos, aparte, imagínense ustedes, pagar primero todos los gastos, el pasivo mensual de la empresa, como ya lo dije, todos los servicios, ¿verdad? Recurso humano, ¿qué quiere decir todos los empleados? Hay secretaria, administrador, gerente, los que ejecutan
El trabajo correcto. Muy bien, gracias, compañero. Costos de operación, gastos administrativos, funcionamiento. Gracias, compañero, por el apoyo. Muy bien. Entonces, el asunto es que, aparte de eso, también este acreedor como que entra como administrador, por supuesto, pues él, si es una empresa grande, no va a hacerlo él personalmente, él tiene su gente, sus personas que van a ir a hacer ese trabajo. Entonces, en ese caso, va el acreedor a administrar los bienes. Y en ese momento, él también se tiene que cobrar también los gastos de las personas que él va a poner. Bueno, entonces, compañeros, de esa manera es como el acreedor se va a cobrar lo que le debía al deudor. Una vez terminado el pago de la deuda, los bienes regresan al deudor. ¿Por qué razón? Porque dice solo para que los administre. Ahora bien, pasamos a la otra que dice o enajenen. Le da la facultad al acreedor para esas dos cuestiones, para que los administre, o para que lo enajene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le da también la posibilidad de que el acreedor enajene los bienes. Cuando hablamos de bonorum, preguntaba una compañera, esto, en este caso, ahora sí vamos a hablar de bonorum. ¿Por qué se llama por cesión de bienes? O doctrinariamente cesión bonorum, porque aquí sí se refiere precisamente a enajenar los bienes. Cuando aquí el acreedor entra, dice, de manera definitiva a poseer los bienes. Por eso es cesión de bonorum, compañera, la que preguntó, y para todos los compañeros, por ejemplo, el pago por cesión de bienes o doctrinalmente cesión bonorum. Pero la cesión, como en este caso el artículo 1416 habla acerca de la administración o enajenación de los bienes, pero la cesión bonorum se refiere más exclusivamente a la enajenación de bienes, cuando ya el acreedor entra en posesión definitiva o efectiva de los bienes. ¿Ya? Entonces, más el bonorum es para la enajenación, no para la administración de los bienes. Y entonces, compañeros, para que los enajenen, en este caso, pues le da la facultad al acreedor para que él ponga en venta. Imagínense ustedes, para que ponga en venta los bienes. Entonces, al acreedor no le interesan los bienes, entonces, por eso dice la facultad de enajenarlos. Entonces viene le cede el deudor al acreedor los bienes para que él los los enajene en venta en pública subasta o haga cualquier negocio con estos bienes para venderlos, y posteriormente al venderlos, entonces el acreedor va a recuperar la deuda, y como lo dije en la clase anterior, si sobra algo, alguna cantidad o un resto, aparte de gastos también se le devolverá al deudor si queda algo. Entonces, la cesión bonorum es más que todo para la enajenación de los bienes. Le da esa potestad, entonces, el deudor al acreedor para que enajene los bienes. Vieran, compañeros, que aquí, por ejemplo, en este asunto, otro ejemplo en la enajenación de bienes, en la cesión de bienes, se da cuando hay una persona que compró una casa con garantía hipotecaria, pero llega el momento en el cual el deudor se ve imposibilitado para continuar cumpliendo con ese crédito, con esa obligación. Entonces se negocia con el banco y le dice que es imposible para él seguir cumpliendo con las mensualidades porque quebró su empresa, porque se enfermó, qué sé yo, compañeros, cualquier situación que pueda pasar. Entonces negocia con el banco para cederle sus bienes.
Aquí viene algo bien interesante, compañeros. En Guatemala tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico la ley de bancos. La ley de bancos y financieras en el país. Entonces, fíjense que así es, compañera. Ah, correcto, muy bien. Entonces, fíjense, compañeros, que cuando hacen el acuerdo con el banco, viene como les dije, el deudor ya no puede, se ve imposibilitado, pero no quiere perder tanto o alguna cuestión, o quiere cumplir con eso, entonces le habla con el banco que ya no puede, entonces le dice que pues ahí está la casa. ¿Y qué pasa ahí? Viene el banco. ¿Qué hace ahora, compañeros? Hay una ley de bancos, la ley de bancos y financieras en Guatemala, y resulta que ahí están los requisitos para la obtención de los bienes por parte de los bancos cuando las personas ya no pueden pagar sus créditos. Pregunta al millón, ¿qué hace el banco? Salud, licenciado. La pregunta al millón es, ¿qué hace el banco con esa casa? Imagínense, se pusieron de acuerdo y viene el deudor y le cede al banco la casa. ¿Qué pasa ahí, compañeros? Luz Noriega dice subasta. ¿Por qué? ¿Por qué subasta? ¿Por qué las vende el banco? Ajá. ¿Y por qué no se... Sergio. ¿Y por qué no se queda el banco con la propiedad? ¿Por qué no se queda el banco con la propiedad? ¿Ah? Mabel Duarte. Mabel Duarte. Por favor, compañera Sandra, que está levantando la mano. Sí, gracias, licenciado, por darme la palabra. Fíjese que no se queda, bueno, pasa un tiempo activos extraordinarios, pero el banco no se queda con la casa en sí porque lo que le interesa al banco es recuperar su plata, no llenarse de activos, pues. Ok, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más? Por ahí vi también unos textos muy atinados, muy adecuados. Gracias, compañera. Por ahí la que más fue puntual, las demás tenían la razón también, pero la que más, ¿cómo sería la palabra? Ubicada o adecuado lo que escribió fue Liese Duarte. Mabel. Bueno, entonces, compañeros, correcto, compañera Sandra, gracias por la participación, compañeros. Eso es lo que se necesita, que compartan sus opiniones. Todos están en la razón, pero hay algo bien fundamental que es lo que ustedes tienen que decir. Al final sí me dijeron, por ahí alguien dijo, no es su, yo creo que Mabel fue, no es su giro. Porque el banco dice... Bueno, les voy a decir, compañeros, todos están en lo correcto. Pero lo que ustedes tienen que decir puntualmente es que fíjense ustedes que en la ley de bancos y financieras, ahí está cómo se crea un banco, cuáles son los requisitos para crear una institución bancaria, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus prohibiciones. Y como muy atinado lo escribió ahí un compañero o compañera, cuál es el giro específico de un banco. Y como lo dijeron todos, es el movimiento del dinero y crear más riqueza todos los días. A cambio, ellos un centavo lo convierten en 100 quetzales en términos de una semana. Ese es el giro normal de un banco. ¿Sí? El movimiento del dinero y crear riqueza. Y dentro de esa ley, no recuerdo el artículo, pero para los que sean acuciosos o en el buen chapín curiosos, que es muy bueno, compañeros, es bueno,
no quedarse con nada. Cuando vayan a su ley de bancos, ahí van a encontrar, como les digo, no me acuerdo el artículo, pero ahí está establecido que le es prohibido, escuchen eso, es una prohibición del banco, quedarse con es prohibido para el banco adquirir bienes, sobre todo bienes inmuebles, es prohibido para el banco. Por ejemplo, viene el banco y no va a decir, hay una finca o hay un terreno exclusivo, muy bonito. Hablemos de las agencias bancarias, hablemos de Guatemala. Hay un terreno muy bonito, muy exclusivo en zona 10 y que lo puedo vender después ese ahorita vale 10 millones de dólares y viéndolo bien y sabiendo ellos de negocios a esas escalas, entonces van a decir, voy a comprar un banco, vamos a comprar ese terreno que vale 10 millones ahorita, 10 de dólares, y lo vamos a vender en 15. Lo vamos a poner, muchas gracias, Mabel. Ley de bancos y grupos financieros, artículo 45. Si estoy hablando mal, me corrige, por favor, Mabel. Entonces, compañeros, eso que estoy diciendo ahorita no lo puede hacer el banco, ¿sí? El banco no puede venir y decir, ese terreno vale 10 millones de dólares. De aquí a un año ese terreno va a costar 15 millones de dólares y voy a ganar 15 después y compremos la propiedad. Prohibido totalmente para el banco. No puede hacerlo. Por supuesto que el banco puede buscar una propiedad, comprarla, pero para poner una agencia bancaria. Pero comprar y vender no puede el banco. ¿Ya? Por eso es que, y de hecho, también para poner sus agencias bancarias, lo que hacen ellos es celebrar contratos de arrendamiento máximo a 10, 20 años en ese lugar. ¿Ya? Entonces, y ciertas mensualidades, ellos siempre casi trabajan con arrendamientos. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si el banco tiene prohibido adquirir bienes inmuebles? ¿Y qué pasa entonces con los créditos que ellos han otorgado y están garantizados con bienes inmuebles, como el caso que estamos planteando? Y el deudor le dice al banco, mire, quédese con la vivienda porque no puedo pagar. Automáticamente entonces el banco realiza las gestiones correspondientes y ahí el banco recibe la propiedad, pero inmediatamente la tiene que poner en pública subasta. Exactamente, Mavi. Excelente, así es. Bueno, a pesar de que doy civil, pero como dijo alguien, medio me acuerdo un poquito de derecho mercantil. Entonces, pero es muy relacionado a este tema que estamos comentando, compañeros, para que se den cuenta que las leyes especiales también tienen que estar de acuerdo. Entonces, este es un ejemplo bien claro y gracias, Mabel, ahí por confirmar lo que estoy mencionando. Entonces, en pocas palabras, compañero, el banco no puede adquirir bienes de esa naturaleza, pero tiene la potestad o la excepción, podría decirse, que cuando ya los deudores no pueden pagar, entonces se le pueden ceder los bienes para que, en este caso es voluntario, el propio deudor. Y miren compañeros, esto está establecido en el Código Civil. ¿Por qué razón? Porque les dije que el banco la ley, el Código Civil en específico, en este caso, trata de cubrir todas las posibles cuestiones que le pasen a las personas en sus relaciones contractuales. Ya vieron que el pago es pagar, así de simple, y ya dije que lo decimos todos los días. Tengo que pagar esto, voy a pagar eso. Pero se cuenta que hay varias formas de pago por las diferentes relaciones que se dan entre las personas. Entonces, de esta manera es como se pagan ciertas cuestiones y por lo tanto cubre aquí que si el deudor no puede pagar, puede acercarse voluntariamente, permite el Código Civil a través de este artículo ceder sus bienes al banco. Entonces viene la agencia bancaria, recibe el bien, pero inmediatamente lo pone en pública subasta y ahí venden, como lo comentó ya en términos más mercantiles la compañera Mabel Duarte, y entonces lo venden en pública subasta, recupera la plata del banco con todos los gastos, su ganancia, todo, compañeros, porque el banco esa es su intención y no es malo, no es robo, no es nada. Es para eso que se crean los bancos, para generar ganancias. Entonces uno sabe, el que va a hacer un préstamo, compañeros, es sabido de que usted va a ir necesita un dinero. Usted no tiene en efectivo 100,000 quetzales en este momento y los necesita.
¿Quién le va a dar 100,000 quetzales? Aunque los tenga, nadie se lo va a dar a uno. Entonces va al banco, el banco lo analiza y lo examina bien si usted tiene capacidad de pago. Y si tiene capacidad de pago, le da los 100,000. Por supuesto que el banco se va a cobrar, pues, de plano, si ese es su giro normal, lo escribió la compañera. Pero sí puede recibir en cesión un bien para que el banco lo venda y recupere la plata. Así de sencillo. Bueno, entonces dije que el Código Civil trata de cubrir todas esas cuestiones, pero esto que estamos hablando ahorita, compañeros, es muy difícil que se dé. Sí se da, pero es muy contado. Lo que comúnmente se da, compañeros, es que la persona que se celebró un contrato de esta clase y se atrasa, no va a acercarse a decirle al banco, mire, ahí está mi casa. No va a llegar y entonces el banco se ve obligado a iniciar un proceso de cobro. Y dentro del proceso de cobro, por supuesto que va a solicitar que se trabe anotación de demanda sobre ese bien que está garantizando el crédito. Se hace la anotación por orden de juez ante el registro de la propiedad y el proceso empieza, pues sí, el proceso para el banco recuperar esa plata. Pero como no hay, lo único que puede hacer el banco es quedarse con la casa. Entonces, al final, en la resolución, el juez resuelve que se le adjudique ese bien al banco, a la agencia bancaria, que se le adjudique. Adjudicado al banco, pues ya el banco inmediatamente, cumpliendo con los plazos que ustedes acaban de mencionar, hace la venta en pública subasta. Eso es, compañeros, un ejemplo para que ustedes tengan idea de cómo funciona la cesión de bienes. La administración, pues creo que ya lo entendieron, es para administrar y también buscarle el rumbo positivo y utilizar bien el dinero. Lo que pasa es que hay empresas, compañeros, que generan dinero, pero el que los administra no sabe administrar el dinero. Él piensa que todo lo que recibe al día es ganancia y se va de viaje, se compra cosas que tal vez no necesita, como por ejemplo, ya tiene una camioneta. Como hablé, compañeros, de cantidades grandes, hablé de 5 o 10 millones, entonces se va de viaje a Europa, regresa, pero estando aquí se va de hacer una fiesta a Puerto Barrios y se lleva 10 familias amigas y imagínense ustedes una cantidad de dinero bárbaro. Entonces así, pues por supuesto que el dinero no va a rendir. Y hay personas que tienen suerte, tienen empresa y todo, pero ellos piensan y le exigen a veces a los gerentes que dinero, pero ellos no saben que una empresa, los que están aquí, que son peritos, que son gerentes, o no son gerentes que no son auditores profesionales, pero tienen experiencia en gerencia, saben precisamente que el día de hoy hubo una venta de 10,000 quetzales en un negocio, pero esos 10,000 quetzales no es ganancia. Todo eso lo sabe la mayoría que está aquí. Algunos tal vez no ahorita están diciendo entonces cómo funciona, ¿verdad? Saben, esos 10,000 que se recibieron el día de hoy no es ganancia. De ahí tienen que salir todos los gastos que alguien lo escribió ahí de una manera muy ordenada. Ya, gastos de trabajador, gastos de servicios, todo. Y lo que queda, pues entonces eso ya es una ganancia. Pero algunos emprendedores o algunas personas que tienen negocios no entienden eso. Ellos llegan a exigirle al gerente que le dé X cantidad. Entonces, de esa manera no va a prosperar una empresa y por lo tanto no va a poder pagar sus créditos. Para eso es que entonces mejor cuando se encuentra en esa situación el deudor, de manera inteligente le pide al acreedor que administre. Y la otra, pues, es la enajenación de los bienes. Y ya pusimos un ejemplo con los bancos. Y en cambio la dación de pago, esta es más simple, más sencilla, en el sentido que aquí hay una deuda que ya, en este caso, el deudor sabe que debe, que ya se venció, el acreedor también, y se ponen de acuerdo, le dicen, mira, te pago, pero eso es como una negociación que surge. En la cesión de bienes es como que ya el pobre deudor se encontró acorralado, encerrado y no tenía más opción que esas. ¿Sí? Y en la dación de pago es diferente. Aquí pues hay, mira, fíjate que tengo este bien o alguna cosa distinta a la que tenía que entregar. Le interesa al acreedor y entonces acepta y se da la dación en pago. De ahí, compañeros, pasamos a... José creo que quería comentar algo. Diga, José. Muchas gracias, licenciado.
Fíjese que sí, sucede que a veces en los diarios, la mayor circulación, cuando uno lee, llega a una sección donde dice, pongamos, de un banco, y he visto, creo que fue el Bantravo, liquidación de bienes del banco, ¿verdad? Entonces uno empieza a leer, yo me he tomado la molestia a veces de leer y veo lote tal, manzana tal, fracción tal, ya sea lote o sea vivienda, y da la dirección, San Miguel Petapa, Ciudad San Cristóbal, en el interior de la República. Entonces dan el precio y las medidas del lote. Entonces las personas pueden acercarse y hacer su oferta. Entonces ahí pueden adquirir un bien. Entonces, como decía muy atinadamente la compañera, de esa manera los bancos se deshacen de los bienes y muebles y entonces generan dinero porque ya les entra dinero para capitalizar. Muy interesante porque hasta 2 o 3 páginas de casas, terrenos que venden a veces los bancos, licenciado. Muy interesante eso. Exactamente, compañero, gracias, José. Sí, lo que pasa es de que ellos no pueden. Y no, lo que sí no recuerdo, tal vez aquí Mabel nos va a hacer, nos aclara esto. No sé si hay un plazo después de haberse adjudicado el bien al banco para que se deshaga de ellos. No sé si yo creo que hay un plazo. No sé, ahí sí, para que les miento. Entonces, pero sí los tienen que vender, deshacerse de ellos, como lo acabamos de mencionar. Y efectivamente, como lo dice, habla del Bantrap, pero es todos los bancos, y ustedes miran los periódicos escritos, creo que a digital también, ahí salen las publicaciones de las ventas que están haciendo los bancos de todos los bienes. Incluso también en los juzgados, en los estrados de los juzgados civiles, también están las resoluciones en donde ya está la subasta, cuando un banco va a subastar bienes, también en los estrados de los tribunales están las notificaciones, las resoluciones. Y hay mucha, vean ustedes que hay mucha gente que es emprendedora, es inteligente, se dedica a eso, se va a también a los juzgados y verifica ahí en qué momento van a haber subastas o el remate de bienes para ellos ver si se quedan con algún bien, ¿verdad? Porque a veces se venden a un precio menos de lo que realmente cuesta. Compañeros, ¿qué son los estrados del tribunal? A ver, los que trabajan en tribunales. ¿Alguien sabe qué son los estrados del tribunal? ¿No? Es donde publican las notificaciones. Por ahí vamos, Jenny. Muy bien. Es donde publican las notificaciones. Pues fíjense, compañeros, que sí. Los estrados del tribunal es una parte, es en la pared afuera ahí del tribunal o en la puerta, por ahí hay un espacio en donde a veces lo hacen, ponen un marco y con madera y ahí entonces viene el notificador y ahí prende o adhiere o pega, como ustedes quieran, todas las notificaciones. Bueno, no todas, ojo, ¿cuáles son las formas de notificación? Están las personales, a través de sus familiares, y cuando ya llega un momento, dice que todas las notificaciones en materia civil, la primera notificación debe ser personalmente, y si ya una vez siendo notificado y después ya no aparece la persona, gracias Mabel. Hoy sí, Mabel está contenta, que creo que es lo que estamos hablando, es su mero fuerte. Ley de bancos y grupos financieros. Correcto, Sandra, así es el lugar en donde se colocan las notificaciones o edictos producidos por el tribunal o juzgado. Bueno, pero también tienen que tener en mente que de acuerdo al artículo 70 y algo, no me recuerdo, del Código Procesal Civil y Mercantil, es donde establece cuáles son las formas de notificación, las personales por terceras personas, familiares, y cuando ya no se puede, entonces son notificados por los estrados del tribunal. Y los estrados del tribunal, en palabras sencillas, es ese espacio, esa parte de la pared
cerca de la puerta de entrada al juzgado, en donde ahí pegan los edictos, como dijo la compañera, o la resolución. Eso es, compañeros. Para que entonces ustedes digan, fue notificado por los estrados del tribunal, y eso que es verdad. Entonces, en serio, hay personas que no lo saben, compañeros, como siempre lo digo. Es entendible que hay personas que hacen un gran esfuerzo en estudiar, pero se dedican a otra cosa, a otra actividad. Por ejemplo, daba clases, no recuerdo qué curso daba, y resulta que había un joven que le estaba costando 66, Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, compañera Mabel Duarte. Puchica, hoy sí que despertada se dio Mabel. O el tema para ella es muy conocido. Entonces, fíjense, compañeros, que había alguien que me decía, mi alumno, que no me recuerdo cómo fue la cuestión, por un trabajo. En ese tiempo todavía las clases eran presenciales. Entonces, algo pasó, no sé en qué se le afectó a él en cuanto a sus puntos. Y él me decía que era ayudante de buses, de Tierra Nueva 2 o 1, para los que conocen esa área, hacia la San Juan, la calzada San Juan, algo por ahí. Bueno, pues entonces así quedó. Les soy sincero, compañeros, y no es porque uno sea malo y todo, pero a veces el mismo trabajo le enseña a uno a ser un poquito incrédulo, a creer el 50-80%, pero queda un poquito. Y más que todo, no es tanto el ser abogado, sino es las experiencias de vida, compañeros. Había alguien que decía que todo se aprende en la universidad de la vida. Eso que les quede muy claro. Aquí, por ejemplo, estamos estudiando doctrina, teoría, conocimiento teórico. Pero ya los quiero ver a ustedes cuando estén allá afuera y vayan a ejecutar estos conocimientos. Ya, entonces alguien decía, esto me lo decía alguien no profesional, todo se aprende en la universidad de la vida. Bueno, entonces, compañeros, resulta que efectivamente un día que yo estaba en la entrada principal de los tribunales penales de Misco, que por ahí pasaban esos buses amarillos en ese tiempo, cuando alguien me gritaba del bus, y yo no quería ver porque no sabía, ¿verdad?, si era mío o qué estaba pasando. Y licenciado Byron, licenciado, y me gritaban así fuerte porque el bus iba en movimiento, pero al final volteé a ver, y que si cuando vi, efectivamente, este joven iba ahí prendido de los seguros donde uno se agarra para subir al bus. Ahí iba el joven que era mi alumno. Fíjense, entonces yo sí como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Por si alguien no sabía a quién me refería. Y ahí iba el joven, iba colgado en un bus porque era ayudante. Entonces ustedes pueden imaginarse, compañeros, estoy poniendo ejemplo a este amigo, a este compañero, porque es un luchón, y esa gente también me gusta, porque a pesar de que él estaba trabajando, pues un trabajo también honroso, en otra actividad, pero él estaba excelente, Luz Noriega. Sí, así es, compañeros. Fíjense que, ojo, por eso les digo, la humildad es buena, porque uno no sabe ante quién se está uno sentando, y a veces por las apariencias, y cuando usted se va a dar cuenta, puchica, es un puchica, José David, pura filosofía. Santo Tomás de Aquino, puro derecho natural. Entonces, compañeros, bueno, me estoy saliendo del tema, ya al rato daremos más consejos. Resulta que este amigo, ¿verdad? Ahora sí, mi alumno, iba en un bus. Imagínense, entonces sí, dije, sí es él, ¿verdad? Entonces ya lo ayudé. Ahora lo que yo reparo computadoras e impresoras, dice Alejandra Morales. ¿Será que las deja bien? Entonces, compañeros, excelente. A esta población estudiantil es a la que yo me refiero, ¿ya? No es que no tengan inteligencia, no es que no sean capaces, pero no es lo mismo como los compañeros, y siéntanse dichosos los que están trabajando para el organismo judicial, para el Ministerio Público, para la Procuraduría General de la Nación, que de alguna manera van adquiriendo conocimiento de ley. Excelente, Luis Content dice, es guía educativo. Miren, pues ya vieron. Entonces, compañeros, este grupo también es florido en cuanto a
a los trabajos que ejecutamos. Bueno, entonces, lo que quiero darles a entender, creo que me copiaron ustedes el mensaje, es de que esta población de personas que se dedican a actividades laborales distintas o apartadas totalmente del derecho, entonces es muy difícil, ¿verdad? Entonces, pero los que tienen contacto con abogados, con organismo judicial, Ministerio Público, PGN, y se me olvida alguna otra institución, por supuesto que saben que son los estrados, pero hay mucha gente que no, compañero. Y no es porque no sean inteligentes, es por lo que acabo de mencionar, porque se dedican a otra cuestión. Entonces, hay otras cosas que son, aparte de la teoría, es asunto de práctica, de contacto con los tribunales. Para eso es, compañeros, y bueno, y para eso es que el docente tiene la obligación. Miren ustedes, el docente tiene que ser solo un guía, ¿ya? Un guía para que el alumno vaya en el camino correcto y el alumno amplíe sus conocimientos y supere al maestro. Entonces, ahora vamos a entrar a un tema también bien interesante que es ¿Correcto, Karen? Así, no, olvídese. Los jóvenes ahí sobre los oficiales, chica. Los oficiales, oficiales de audiencia. Ojo, oficiales. Y los agentes de la Policía Nacional Civil también saben, compañeros. Ellos saben mucho de derecho. Bueno, entonces, máxime cuando les piden mordida, ¿verdad? En la calle. Nosotros molestamos en cuanto a los chistes en materia de derecho penal. Cuando dice, mire, es que fíjese que llevan a un preso y que es un cliente, le dice, mire, que ese tal por cual corrupto me estaba pidiendo dinero y me dijo que ahí me dejaba ir, por ejemplo, en los hechos de alguna cuestión. Entonces nosotros molestamos de manera sarcástica y decimos que los policías, no todos, ¿verdad, compañeros? Pero sí un buen número de personas, los policías quieren realizar la celeridad procesal, la simplificación del proceso penal en otorgar una medida desjudicializadora. O sea, hacer simple el proceso, ¿verdad? Pero eso lo decimos sarcásticamente porque lo que están haciendo es, como se dice, compañeros, es cohecho en el Código Penal. ¿Sí, compañera? Nos conectamos con Luis Contenti, cohecho. Bueno, compañeros, entonces vamos a entrar a otro tema que se llama, que también es una forma especial de pago por subrogación. Pago por subrogación. Y el pago por subrogación es esa forma especial de pago por medio del cual un tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor. Escuchen esto, pago por subrogación. Es la forma especial de pago por medio de la cual un tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor. Muy bien, Luz, uno de los casos. Por lo que sustituye al mismo en todos sus derechos y acciones que éste tenía sobre el deudor. Artículo 1453. Compañeros, aquí ubíquense ustedes para entender esto de una manera clara, que aquí aparece un tercero. Tenemos acreedor y deudor, pero aparece un tercero. ¿Cómo dicen las novelas? ¿Cómo es? Hay una novela, ¿cómo se llama? El tercero en discordia o la tercera, ¿cómo es? Tal vez ustedes me apoyan ahí con eso también. Hay un dicho, ¿verdad? Muy bien, Karen. La tercera en discordia. Bueno. Yo pensé que era el tercero en discordia. O como dijo el hermano de un expresidente, dos caminos, dos mujeres, un hombre, algo así, ¿verdad? Bueno. Entonces, la tercera en discordia. Creo que hay una novela, ¿verdad, compañeros? Yo no veo muchas novelas. O sea que sí, mira, man, así no miro, compañero. Ok, bueno. Entonces, aquí, en el pago por subrogación, que también es una forma especial de pago, pero sucede algo bien interesante. Deudor y acreedor. Aquí pónganse pilas. Pongan atención. Deudor, acreedor. Pero aparece un tercero. Y ese tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor.
Y sucede algo bien interesante aquí. ¿Qué pasa? Que este tercero, fíjense pues, es una forma especial de pago por medio del cual un tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor, por lo que sustituye al mismo en todos sus derechos y acciones que éste tenía sobre el deudor. ¿Qué pasó aquí? Hay un movimiento de elementos personales. En el momento que el acreedor, perdón, que el tercero paga la deuda, el pago de una deuda se convierte en acreedor. Fíjense, pues hay un movimiento de sujetos personales y en este caso es movimiento del acreedor. Viene el acreedor original y se hace a un lado. Y este tercero, en discordia dijeron por ahí, este tercero, no, eso no es de aquí, del tema, jóvenes, es para activarlos un poquito, que yo sé que es cansado, la mayoría son trabajadores y estar oyéndolo a uno. Yo sé que cansa, compañeros. Y máxime a través de estos aparatos, ¿verdad, compañeros? Que la verdad que sí nos, de alguna manera ayudan porque evitan ese movimiento de personas hacia otros lados. Pero que efectivamente no es lo mismo recibir clases de forma presencial que por estos aparatos. Bueno, entonces, compañeros, en la subrogación aparece un sujeto una persona, un tercero. Está el acreedor y el deudor. Y en el momento en que esta persona, este tercero, paga la deuda, sustituye al acreedor. Entonces aquí surge un movimiento de personas, de sujetos, y es en cuanto al sujeto acreedor, al sujeto activo. El original se hace a un lado y este tercero que pagó, que apareció, entra y llega a tomar, ahí sí que posesión de ese puesto de acreedor. ¿Ya? Y él ya adquiere todos esos derechos y acciones que tenía el primer acreedor sobre el deudor, sobre el mismo deudor. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Creo que esto está claro, no está tan complejo. Y vuelvo a repetir, entonces, esta es una forma especial de pago, en donde un tercero aparece, una tercera persona aparece y paga. Pero, si quieren, pongámosle nombres. Tenemos a Carlos y María. Y Byron, me voy a poner yo soy el deudor, yo soy el deudor. Y le debo 300,000 quetzales a María y no puedo pagar. O estoy en proceso de pago y aparece entonces, yo se lo debo a María 300,000 quetzales y aparece Carlos. Y viene Carlos y le paga a María los 300,000 quetzales. Y yo apenas he pagado 60,000 quetzales. Imagínense, me falta mucho. Entonces María se hace a un lado y entra Carlos a ocupar el puesto de sujeto activo o acreedor que tenía María. Y entonces él adquiere todos esos derechos y acciones sobre mi crédito, sobre mi persona, que soy el deudor. No sé, como compañero o compañera, alguien ahí escribió acerca de si tenía que ver con padres y abuelos, no sé cómo, no lo alcancé a leer. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Yo me recuerdo que alguien me comentó alguna vez que, por ejemplo, en el caso de la pensión alimenticia, digamos que el padre no está o falleció o cualquier situación y no puede cumplir con las obligaciones de los hijos. Recuerdo que los abuelos paternos, en primer lugar, podrían tomar esa responsabilidad. Entonces, pero me preguntaba yo si es así, de ser así, si esa figura cabría en este tema. Ya, ok. No cabe. ¿Por qué razón? Porque en este caso,
El deudor vamos a ver, es el hijo. Ojo, el hijo es el deudor de alimentos, porque tiene hijos, ¿verdad? El hijo es deudor de alimentos, pero no paga por cualquier cuestión. Entonces, correcto. Bueno, solo estoy poniendo el ejemplo que estaba leyendo. Estoy poniendo el ejemplo de los padres y abuelos. Entonces aparece el abuelo, podría decirse, del que tiene derecho a los alimentos. Pero aquí no puede ser subrogación. ¿Por qué razón? Porque el abuelo, en este caso, se está viendo obligado a pagar los alimentos que el hijo no puede pagar al otro. El asunto con la subrogación es de que ese tercero, como estos son negocios, compañeros, negocios en donde hay interés económico, este tercero que paga en la subrogación, por supuesto que tiene un interés en el negocio. Carlos, en el ejemplo donde yo me puse como deudor, por ejemplo, Carlos y María hicieron algún negocio, vino Carlos, le interesaba este negocio por alguna razón y María quería ya recuperar toda su plata, entonces aparece este tercero y le dice, bueno, mire, son 300,000 quetzales, si quiere yo le doy 250,000, le pago todo y me quedo con todo. Miren pues cómo vienen los intereses económicos. Viene María y dice, bueno, 250,000, ya gané algo de intereses, entonces le cedo, perdón, está la subrogación. Entonces acepta que le pague el tercero, no le va a pagar toda la cantidad. Ojo, pero esto es una negociación entre ellos. Y entonces se queda el tercero, Carlos, ya con todos los derechos y acciones. Y él sí me va a cobrar a mí total. ¿Ya? Aquí ya ganó él. ¿Por qué? Porque a la principal acreedora, parte del dinero ya, ¿qué pasó aquí? El interés fue que María recuperó toda su plata y parte de los intereses. Ya no todos los intereses porque faltaba el plazo, pero sí recuperó ya su capital, y algo de intereses. Aparece entonces el tercero y le dice, mire, ¿cuánto le debe fulano? Yo le pago, ¿cuántos son? Bueno, en total ahorita suman 300,000. Le doy 250,000. Y paga. Todo y liberan, y se libera, se hace a un lado María y entra Carlos. Yo como deudor tengo que seguir pagando todo a Carlos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que Carlos ganó, ojo, de él solo dio 250,000. Incluso él va a ganar 50,000 para los 300, incluso si yo me atraso algo va a ganar un poco más, ¿ya? En más tiempo, pero él sí tenía más disponibilidad de dinero, entonces no le afectaba esperar las mensualidades. En cambio, María se desesperó, le salió otro negocio o necesitaba la plata y aparece. Miren, pues entonces estos movimientos, estos negocios que suceden entre las personas, pues repitiendo entonces que la subrogación es esa forma especial de pago por medio del cual un tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor. Entonces lo sustituyen el mismo y ya él ya se planta, se queda ya como el nuevo acreedor. Esto está en el artículo 1453. Entonces no podría ponerse de ejemplo aquí lo de los alimentos. ¿Por qué razón? Porque aquí, si logran encontrar al abuelo, sí o sí lo obligan a que pague. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué beneficio va a tener el abuelo? ¿Alguien me dice qué beneficio va a tener el abuelo? ¿Que paga? Correcto. La patria potestad, no, ninguna. Nada. No, pero no, beneficio económico. Ninguna porque es por obligación, no fue porque él quería, pues. Exactamente, ajá, por obligación. Entonces aquí no es que miren, empecé en la subrogación, pero qué buen planteamiento o inquietud que tenía la compañera, porque miren cómo nos pone a pensar y a encuadrar las acciones de las personas dentro del Código Civil. Y en este caso, preguntaba ella acerca del problema que ella planteó, abuelo, hijo y nieto.
El nieto es el que a través de su mamá o de quien sea demanda, ¿verdad, compañeros? Pero no está el hijo, no puede, y entonces van sobre el abuelo. Y como ustedes lo acaba de decir, compañera Karen, es obligación del abuelo pagar. Sí, y no hay para dónde. ¿Cuál va a ser el beneficio económico del abuelo? Ninguno. Al contrario, se va a desmeritar sus ingresos económicos, ¿ya? Entonces no hay ningún beneficio para el abuelo. Es una obligación como abuelo, en caso no esté el hijo, de pagar alimentos. Y se han visto, yo he visto donde han demandado a las abuelas. En un caso he visto yo que demandaron a una abuela porque el hijo no pagaba. Pero esto es aparte, compañeros, es materia de alimentos, pero qué buen planteamiento, pero no aplica, compañeros. Se aplica más sí, esto es extrajudicial, es voluntario, ¿ya? Bueno, pero para eso podemos seguir leyendo y con esto nos vamos quedando, compañeros. Por ejemplo, tenemos que la subrogación tiene por ministerio de la ley, dice, sin necesidad de declaración alguna. Exactamente, compañera Mabel. Exacto, ahí sí vamos. Me imagino que Mabel es gerente de algún banco, porque está bien informada. Gracias, oye, gracias por pertenecer aquí al grupo. Usted nos va cuando por ahí los demás, sus compañeros y yo no podamos, nos quedemos atascados en algún tema que no podamos desenmarañarlo, entonces usted nos va a poder ayudar en materia bancaria y civil, y mercantil, que va íntimamente ligado. Excelente. Compañero, bueno, vean, pues no se les olvide lo que mencionó la compañera, que habla cuando otro banco cubre la deuda de una persona en otro banco. Magnífico, o sea, dice. Exactamente. Correcto, compañero. Ahora con lo que estaba comentando la compañera Mabel. Ejemplo, compañeros, aquí rapidito, todos los que trabajan para el Estado saben que el Banco de los Trabajadores se les acerca ahí para los créditos y todo. Bueno, de repente surge que viene alguien y sacó un préstamo, así se dice comúnmente, gestionó, ¿verdad, compañeros? Un crédito ante el Banco de los Trabajadores. Y usted llenó los requisitos y le liberan la cantidad, pero resulta que usted empieza a atrasarse de alguna manera. Ojo, solo que aquí ya entra, aquí va a haber otra cuestión, pero que aplica, en donde usted va con otro banco y hay otro banco que a usted le da una cantidad más grande. Y entonces viene el banco, correcto. Entonces viene Ban Rural, ya les estamos haciendo publicidad, miren pues Juan. Va que no estamos hablando de los personajes que van a candidatear para la presidencia, ¿verdad? No le vamos a hacer política, les vamos a hacer publicidad. Entonces viene este banco, el banco que quieran, el banco de los palotes, dicen algunos catedráticos. Viene y va al Banco de los Trabajadores y va a pagar la deuda que yo como empleado del Estado tenía. ¿Sí? Ellos hacen su negociación. Yo les puse un ejemplo y qué acuerdos llegan, pues como les digo, no, compañeros, como se dice, en la vida no hay nada gratis. No hay nada gratis. Algo hay que dar a cambio por algo. Entonces, no hay nada gratis. Imagínense ustedes entonces ante una agencia bancaria, que la intención y que está permitido por la ley es generar riqueza, generar activos. Entonces, en este momento, aquí el pobrecito es yo como deudor, ¿verdad? Los deudores somos los que hacen lo que quieren con uno, pero no es porque ellos sean aprovechados. Me dieron un contrato que yo voluntariamente firmé. Entonces, es que los bancos, no, así funciona. Y el que sabe trabajar con bancos son emprendedores, duplican eso que pagan intereses, hacen otros negocios y le sacan dinero, pero hay que saber trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay nada gratis, como dijimos, sacaron un crédito, no se pudo pagar, pero viene Banrural y dice, yo pago esos créditos, se quieren quedar con esos créditos. Le paga
esa deuda que yo, ¿correcto, Karen? Esa deuda que yo tenía en X banco, viene otro banco y lo paga. Pero por supuesto que no fue de a gratis. Como decimos en el buen Chapín, no es de a gratis. Algo tuvo que ceder un poco el banco de los trabajadores para recuperar rápido toda esa cantidad que ellos liberaron con intereses, daños, perjuicios o qué más cosas sé yo. Y por supuesto que el banco que fue a pagar no es de a gratis. A mí me va a extender las mensualidades y voy pagando y entonces yo voy a tener que pagar un porcentaje. Si va a pagar del 100%, voy a tener que pagar un 125% al otro banco porque no fue de gratis. Entonces, sí, compañera Duarte, también procede subrogación de... La subrogación es cuando un tercero efectúa el pago de una deuda al acreedor. Un banco le puede pagar a otro banco la deuda que yo tenía y al final yo sigo siendo esclavo ya no de uno como deudor, sino que ya soy correcto. Gracias, compañera, de un dato del 7%, pero no alcancé a leer qué era. Entonces yo como esclavo deudor, ya no sigo pagando aquí, sino que ya me volteo para este lado y tengo que seguir pagando aquí. Y posiblemente aquí voy a tener que pagar. Usted puede decir, solo que ahí sí nos sacar un préstamo para pagar otro préstamo. Dice. Ojo, Alejandra Moral, gracias por lo puso ahí a forma de broma y todo, que lo hacemos la mayoría. A veces saca un préstamo para ir a pagar, ¿cómo dicen? Consolidación de deudas, dice Jorge, pero ahí creo que es en el mismo banco cuando ya hay varias deudas, alguna cuestión. Ojo, la compañera a manera chiste creo yo lo hizo porque casi la mayoría lo hace, es de que saca un préstamo aquí para ir a pagar allá, de como dicen, abro un hoyo para tapar otro hoyo, dicen por ahí las abuelitas. Eso quiere decir que, así como ella lo dijo, saco un préstamo para ir a pagar a otro. Ojo, pero ahí no hay subrogación. Ojo, pero miren, usted lo dijo sin querer, creo yo, pero eso es bueno, lo que mencionó es buenísimo. Saco un préstamo para ir a pagar a otro. Imagínense, yo pongamos los mismos bancos, todos modos, les hagamos publicidad o no, nosotros esos bancos son, ¿cómo se dicen? Exitosos. Entonces vengo yo, Byron, y ya me estoy ahorcando en el Banco de los Trabajadores, voy a Banrural, aquí debo 70,000 quetzales, pues ya no puedo. Y digo yo, bueno, voy a ir al Banrural y gestiono un banco de 100,000 porque me quiero quedar con mis 25,000 para ir a pasear o algo. Entonces, vengo yo y voy al banco, correcto, Duarte, Mabel, vengo yo y voy al banco, yo como deudor, saco los 75,000 que debía, pero yo lo saqué al banco. Yo aquí ya estoy siendo deudor de otro banco. Y me voy con mis 75,000 quetzales al Banco de los Trabajadores y les digo, miren, aquí está y pago, ya no quiero deber. Ojo, ahí no hay subrogación. ¿Ya? Buen comentario el que hizo compañera, porque miren lo que está aclarando con ese su comentario. Pues les digo, compañeros, comenten, algo sale bueno. Entonces, si yo voy al banco, saco el dinero y me voy a pagar, yo como deudor, me liberé aquí de deudor, y cierto, ya soy deudor, pero yo gestioné eso. Ahí no hay subrogación. Subrogación es cuando el tercero, el banco, va, por supuesto, pero ya hubieron acuerdos y todo, va y paga directamente el tercero, el banco, al otro banco. Entonces hay subrogación. Pero que yo vaya como deudor a sacar dinero aquí y yo personalmente pague, ahí no hay subrogación, compañeros. Entonces vamos a seguir con exactamente. Entonces, compañeros, esa es la subrogación y lo vamos a desarrollar más porque hay más artículos, pero ya por la hora de que aquí nos quedamos, solo escucho a Manuel, Antonio. Buenas noches, licenciado. Con una preguntita. En una ocasión yo gestioné un crédito para pagar dos tarjetas de crédito, pero el banco me emitió el cheque directamente para la empresa emisora del cheque. ¿Eso es subrogación, no? Ahí sí, porque el cheque iba directo. Usted lo único que hizo fue llevar el papel dinerario en la mano y se lo llevó al otro banco. Sí, así fue. Así fue, ¿verdad? Eso es subrogación. Ahí sí cabe. Pero que usted haya gestionado el préstamo, como lo dije anteriormente, recibir yo esa plata y de ahí aparezco a pagarle al otro.
ahí no hay subrogación. Pero en ese ejemplo que usted puso, pero que fue algo real, ahí sí hay subrogación, porque es de tercero, a pesar de que usted lo diligenció, ¿verdad? Atrás, pero vino el tercero y le pagó de una vez a usted. Subrogación. Muy buen ejemplo, compañero, y que fue una vivencia, ¿verdad? En carne propia. Subrogación. Entonces, para los deudores, compañero Freddy Ismael, pasamos a hablar en la siguiente clase. También hay forma de trasladar las deudas. Yo como deudor puedo pasar las deudas a otro. También hay, compañeros. Aquí el Código Civil casi cubre todas las formas de negociación. Así es que ya más adelante vamos a ver la forma, tiene también su nombre, cuando yo como deudor, otra persona viene y recibe mi deuda, ¿ya? Pero como están viendo, ojo, y que también buena pregunta, porque en la subrogación, un tercero paga lo que debe el deudor, pero se convierte en acreedor, ¿ya? Ojo, se convierte en acreedor. Que les quede claro, porque cuando pasemos a otro tema, ahí vamos a ver cuando otra persona viene y se convierte en el nuevo deudor. Desplaza, en el caso yo me puse de ejemplo como deudor, me desplaza y aparece como deudor. En todo lo que hablamos anteriormente de subrogación, desplazan al principal acreedor. Hay movilidad del acreedor al sujeto activo. Vamos a llegar a un tema, por lo que preguntó el compañero, en donde se mueve al original deudor. Entonces, compañeros, continuamos con este tema en la siguiente clase. Tengan cada uno de ustedes la mejor de las noches y seguimos. Hay calor, ¿verdad, compañeros? No sé por el área donde ustedes viven, están, pero por donde yo me encuentro ha habido mucho calor. Así es que cuidado con las cenizas del volcán también. Sí, está fuerte el calor, licenciado. Feliz noche.